Bien, buenos días, ya camino de las tardes. Bien, de nuevo agradecer a todos que hayan venido. Es un gusto para nosotros, para mí, volver a estar en Guatemala. Es un país al que quiero muchísimo y además con una gente súper amable y un país en fin, muy especial para nosotros, como digo. También quiero agradecer a la gente que está conectada online. Me consta que hay mucha gente que está conectada online. Y este módulo, al igual que el anterior, hemos oído unas charlas muy buenas, fantásticas, sobre lo que es la patología cerebral y la complejidad del tratamiento de estas patologías cerebrales. Este módulo va a versar sobre la patología de columna y para ello contamos con quien les habla, el doctor Clavel, y también con mi colega, el doctor Catalá. Juntos, hace más de 10 años, iniciamos esta andadura del instituto. El instituto hoy en día es un gran equipo que tiene dos sedes, o dos consultas, por decirlo así, en dos hospitales de prestigio en España, uno en Barcelona, el Hospital Quirón Salud, es donde está el equipo de Barcelona, y el equipo del Instituto de Madrid está dentro del Hospital Universitario San Francisco de Asís. Como digo, dos hospitales que cuentan con toda la tecnología, como verán ahora, y en el instituto trabajamos ya pues casi 80 personas. De esas 80 personas, lo estaba contando estos días antes de las presentaciones, somos ya, pues, y seguramente me equivoco, pero somos ya 26 médicos, 26 especialistas entre neurocirujanos, traumatólogos, neurólogos, neurofisiólogos, en fin, un gran equipo, especialistas del dolor, un gran equipo para ofrecer al paciente lo que creemos que necesita ese paciente en cada momento de su evolución o de su enfermedad. Tengo un vídeo muy corto y quiero empezar por ahí. Es un vídeo de presentación y luego, si me permiten, muy brevemente, también tengo unas pequeñas diapositivas para que nos vean, para que vean al equipo y para que vean los centros donde estamos. Adelante con el vídeo. Somos especialistas en cirugía de columna y de cráneo, y para nosotros, innovación es transformar las cirugías en procedimientos más seguros para el paciente, gracias a la aplicación de la última tecnología. Con sistemas que ayudan al cirujano antes, durante y después de la intervención, en zonas del cuerpo tan delicadas como el cerebro o la columna. Sistemas de visualización de imagen intraquirúrgicos, que son una guía de navegación para ser más precisos. Con procedimientos mínimamente invasivos que desafían la norma. El abordaje anterior a la columna lumbar nos evita tener que abrir la musculatura, nos evita tener que hacer osteotomías en la columna, en los huesos, cortar hueso, y nos evita tener que manipular estructuras nerviosas y, por lo tanto, disminuye mucho el riesgo de lesión nerviosa. Al abordar por delante vamos directamente al disco intervertebral, que es el que se nos gasta, se nos degenera, y lo sustituimos por una prótesis móvil que mantiene el movimiento de la articulación, con lo cual los pacientes tienen una recuperación más rápida a su trabajo e incluso a la actividad deportiva. Llevamos más de 20 años siendo referentes en el mundo, con profesionales que suman compromiso y pasión a su desempeño. Pero esos logros no bastan si no se reinventa la experiencia del paciente antes, durante y después de la operación, hasta que regresa a su vida cotidiana. Porque innovar también es contribuir a que cada vez más personas puedan vivir sin dolor.
Instituto Clavel, Neurocirugía y Unidad de Columna. Bien, una de las partes del vídeo que más me gusta es cuando ves a los pacientes con esas caras, ¿no? Y incluso alguno de ellos pues haciendo deportes, incluso deportes extremos, ¿no? Como les decía, una breve introducción también con esta presentación para que vean. ¿Está el puntero? Simplemente para que conozcan, para que nos conozcan. No corren las diapos, a ver. Aquí a la izquierda es una foto prepandemia del equipo de Barcelona, a la derecha es una foto de hace unos días del equipo de Madrid. En Madrid ya somos... Sí. Ah, vale, está apagado. Vale, perfecto. Gracias. Pues en Madrid somos ya, me parece que ahí pues somos ya 20 personas o más de 20 personas. Pero bueno, más allá de las personas es esa parte que ha dicho el vídeo también de esa inquietud que tenemos por innovar, ¿no? Y por hacer las cosas mejor, ¿no? En esa excelencia que yo creo que podemos decir que hemos alcanzado en Columna, ahora también la queremos trasladar como neurocirujanos al cerebro. Tenemos un equipo muy potente en cirugía cerebral, como han podido ver en las charlas que hemos tenido estos días. Pero sin duda sigue siendo la columna sin duda, pues sobre todo en el caso del doctor Catalá y el mío propio, pues donde nosotros tenemos un mayor expertise, ¿no? Como les decía, Madrid y Barcelona, pero también el centro de rehabilitación, consideramos que la prehabilitación del paciente, como la rehabilitación del paciente después de las intervenciones, es muy importante y seguimos liderando en un campo donde arrancamos ya también hace más de 10 años en el abordaje anterior de la columna a nivel de España y a nivel de Europa este tipo de cirugía. Y la fundación también es una parte, esa pequeña parte del corazón que tenemos que queremos proyectar, esa solidaridad que sentimos que necesitamos pues eso, compartir y aplicar en algunos países del mundo donde pues no tienen la suerte de tener los medios que nosotros tenemos. Esta es una de las imágenes. Esta es la imagen del hospital en Barcelona para algunos de ustedes que no conozcan el hospital. El hospital tiene más de 50.000 metros cuadrados, tiene más de 200 camas y es un hospital que cuenta pues incluso con radioterapia, cuenta con una sala de arteriografías, cuenta con 3 resonancias, una de ellas 3 Teslas, el quirófano está dotado con la última tecnología. Incluso es aquí, en este centro, donde tenemos el robot, uno de los primeros robots para operar columna que se instaló en Europa. En Madrid el hospital es un hospital que también es un hospital grande, de 30.000 metros cuadrados, el Hospital Universitario de San Francisco de Asís, y como pueden ver, pues con unas instalaciones también premium, excelentes, y además es uno de los hospitales católicos de Madrid, y a nosotros pues nos hace mucha gracia porque tiene digamos, esa cercanía que tienen los hospitales religiosos, ¿no? La búsqueda del detalle y del cuidado del paciente es excelente. Y luego nuestro centro de rehabilitación, que en este momento está en Barcelona, aunque también aspiramos a tener un centro propio en Madrid, de más de 500 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Muy importante para aquellos de ustedes que se planteen venir a operarse con nosotros, pues quedarse unos días más realizando la rehabilitación con nuestros especialistas. La Fundación ya lleva también unos cuantos años, casi 10, actuando sobre todo en países de África. Tenemos un proyecto del cual nos sentimos muy orgullosos, que es prácticamente hemos montado una unidad de neurocirugía en el estado de Oromía, en la región central este de Etiopía.
y ahora hace poco estuve yo el año pasado en Kenia, también colaborando con unos colegas especialistas en cirugía de columna con casos muy complejos. Pues bien, las misiones que enviamos de equipos de médicos y de enfermeras, 5 al año, a las 2 regiones, tanto a Etiopía como a Kenia. Y creo, a ver, no corre muy bien. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. El equipo, bueno, lo pueden ver ustedes aquí, perdón. Tenemos al doctor Catalá, al doctor Charosky, especialistas en columna, en cirugía de escoliosis, al doctor Málaga, neurocirujano, especialista en cirugía cerebral, pero que también está en esa fase entre la cirugía cerebral y cirugía de columna. Siguiente. Estamos abriendo también una línea de cirugía de endoscopia con la doctora Varela, el doctor Jordi Rumià, para aquellos de ustedes que estuviesen ayer conectados o aquí, es el especialista en cirugía del Parkinson, en cirugía de epilepsia. Y bueno, me estoy dejando muchos porque, como les digo, son 26 médicos especialistas, pero bueno, algunos de ellos los han podido ver aquí. La unidad de escoliosis es muy importante, es una unidad que yo creo que tiene esa especialización multidisciplinar y además cuenta con el expertise y el liderazgo tanto del doctor Catalá como del doctor Charosky, y ese conocimiento que da la experiencia, ¿no?, de cómo tienes que preparar a estos pacientes para una cirugía, y luego lo que decíamos antes con la doctora Villalba, ese equipo en quirófano, ese conocimiento que tiene que tener también el anestesista y también los médicos rehabilitadores, ¿no? Es una cirugía muy compleja que necesita de diferentes especialistas para que los pacientes pues vayan bien. La neurocirugía cerebral, pues han oído ustedes las charlas esta mañana, las cirugías guiadas por neuronavegador, por 5-alanina, la ecografía intraoperatoria o el TAC intraoperatorio para fusionar las imágenes intraoperatorias con el navegador. En fin, toda esta tecnología que al final lo que hace es ayudarnos a hacer las cirugías mejor. El doctor Questerman le gusta mucho esta máquina, la EOS, que es una máquina que hace teleradiografías. Es muy importante en cirugía de columna porque cada uno de nosotros, cada una de nuestras columnas tiene una forma diferente. Entonces, conocer exactamente la forma que tienen nuestras columnas solo puedes hacer con una buena radiografía, teleradiografía, donde se ven también las piernas. Tengo luego una presentación, les enseñaré algunos casos. Y además esta tecnología tiene 6 veces menos radiación que una radiografía convencional. El robot es ahora la nueva estrella que tenemos en el instituto, el nuevo miembro. Nos está permitiendo hacer cirugías más precisas y más exactas. Y los TACs intraoperatorios, aquí han visto el OARM, pero este es el Lupix de Brainlab, y a la derecha tienen los navegadores. Los navegadores, como decía la doctora Villalba, son esos GPS que nos guían en quirófano para la colocación exacta de los implantes en columna. Y luego los microscopios, claro, o sea, si uno opera en neurocirugía, en cirugía cerebral y en cirugía de columna, necesita también pues unos buenos instrumentos ópticos, unos buenos microscopios. Y por supuesto todo esto, como decía antes, el centro es el paciente, es decir, no tiene sentido que tengamos todo esto si no nos ocupamos y nos preocupamos del paciente. Y en ese sentido es muy importante el acompañamiento antes, la preparación antes y luego el seguimiento después del paciente, y ahí es donde no queremos fallar. O sea, yo creo que los pacientes que han venido de Guatemala y de otros países queremos que se sientan acompañados, aunque físicamente ya no estén con nosotros, ¿no? O sea que muy importante, y bueno, aquí verán que también hay elementos de tecnología, elementos de equipo multidisciplinar que queremos introducir para que este acompañamiento sea todavía mejor. Pues yo tengo una presentación muy breve sobre patología de columna. Esta ha sido la presentación del instituto. Es una presentación donde les explicaré un poquito lo que es la columna y les explicaré también cómo aplicamos esa tecnología para, me parece que el título dice, para un futuro mejor. Desafíos en la cirugía de columna, navegando hacia un futuro mejor. Me encanta el título que me buscó Ana. Y de eso va la presentación. La presentación va de explicarles así brevemente qué
qué es esto de la columna, que entiendan ustedes cómo son sus columnas, cuál es la patología que tratamos, qué es lo que pasa en las columnas, sobre todo a medida que nos hacemos más mayores, y luego cuál es la tecnología, cómo la aplicamos para tener éxito en esas cirugías. Luego el doctor Català hablará de una cirugía muy compleja que es la cirugía de escoliosis, que yo creo que aúna todo ese conocimiento. O sea, la cirugía de escoliosis quizás es la cirugía más compleja que hay en cirugía de columna y por eso le hemos dedicado un capítulo especial. Aquí tienen ustedes esos 26 especialistas listados. En fin, un orgullo desde luego que en el instituto pues tanta gente profesionalmente haya decidido formar parte de él. Bien, esta es una de nuestras espaldas, una de nuestras columnas, ¿no? Pero bueno, como sabemos, las columnas pues pueden doler, ¿no? Y muchos de ustedes que están aquí seguramente están pues porque les duele, ¿no? 33 vértebras en un diseño, podríamos decir, biomecánico casi perfecto, con la función de que desde el cerebro, la médula espinal y luego los nervios que salen hacia los brazos, hacia nuestros músculos, articulaciones y también hacia las piernas, vayan saliendo a nivel cervical, los que van a los brazos a nivel lumbar, los que van hacia las piernas y hacia los esfínteres. La columna pues empieza en la unión cráneo-cervical, podríamos decir que sujetando la cabeza, vértebras cervicales, vértebras dorsales, lumbares, y luego tenemos el sacro, que es este hueso que ven aquí. El sacro se une con la pelvis, que es estas orejas que ven aquí, esta especie de cavidad, ¿no? La pelvis como un cubo. Y aquí quiero puntualizar, porque ayer estuvimos hablando de ello y hoy también seguramente volveremos a hablar de ello, de estas articulaciones muy finitas que son las articulaciones sacroiliacas. Y de hecho hay pacientes, y seguramente también alguno de ustedes, que les pueda doler estas articulaciones. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros intervenimos en la parte baja de la columna lumbar, inevitablemente vamos a tener cambios en la siguiente articulación por debajo, que es la articulación que hay entre el sacro y el coxis, la sacroiliaca. Y de eso el doctor Català sabe mucho, porque como hace cirugías muy largas, cuanto más larga sea la instrumentación o la intervención a nivel de columna, más probabilidades vamos a tener de sufrir un dolor de sacroiliacas. Como les decía, las estructuras nerviosas van por dentro del canal espinal y van saliendo los nervios a nivel de los forámenes. De esto también seguramente han oído hablar, de la estenosis foraminal. El foramen, en catalán el forat, es un orificio, y los orificios, los forámenes, tenemos uno izquierdo y uno derecho en cada uno de los pisos, de nuestras columnas. En cada uno de ellos, tanto a nivel lumbar, a nivel dorsal y a nivel cervical, va saliendo un nervio derecho y un nervio izquierdo, un nervio derecho y un nervio izquierdo. Y aquí los tienen aquí los orificios de salida de los nervios. De hecho, pueden imaginarse, y lo enseñaré más tarde, que cuando una vértebra se desplaza sobre la otra y tenemos lo que se llama una espondilolistesis, uno de los problemas que vamos a tener es que este orificio, que parece tan perfecto, se nos va a hacer más pequeño inevitablemente, y eso va a producir una ciática por una estenosis foraminal en el caso de una espondilolistesis degenerativa o una espondilolistesis en una persona joven de tipo, digamos, congénito. Por encima de esta estructura ósea y por encima también de los nervios, pues se van a ir apareciendo o encima una serie de músculos que los ven aquí representados. Estas serían las capas, digamos, más internas, pero a modo de las capas de una cebolla, esos músculos van a ir cubriendo en diferentes direcciones, uniendo diferentes estructuras, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, pues cómo está unida esta parte alta de la pelvis con la última costilla. Este sería el músculo cuadrado lumbar. Luego tenemos los multífidos, luego tenemos los intertransversos que unen las apófisis transversas, pero también tenemos músculos que unen pues una espinosa con una transversa, un sistema muy complejo muscular y muy importante, que en los últimos 20 años le hemos dado cada vez más importancia a la musculatura, sobre todo para hacer cirugías que menos lesionen esta musculatura, como van a ver más adelante. Y finalmente una capa más externa con músculos todavía más grandes, el dorsal ancho, por ejemplo, el trapecio, ustedes lo conocen, o músculos glúteos.
Y luego las fascias también son muy importantes, es la parte final en la que el músculo se une a esos huesos y a esas articulaciones. Por tanto, un sistema muy complejo, muy inervado, que hay que tener en cuenta. Y esto somos nosotros al final, con toda esa musculatura, solo hay que poner la piel encima. También muy importante la piel. Bien, como les decía, antes les he hablado de vértebras, les he hablado de nervios, pero la estrella para nosotros, podríamos decir, o por lo menos para mí, es el disco intervertebral. El disco intervertebral, ¿por qué? Porque aunque los huesos y las articulaciones, por ejemplo, estas articulaciones pequeñitas de aquí, que se llaman las facetas, seguramente también habrán oído hablar de las facetas, esas articulaciones pequeñitas que hay en la parte de atrás, aquí las estamos viendo desde arriba. Pues bien, estas articulaciones, al igual que una articulación de rodilla, una articulación de muñeca, una articulación de cadera, se pueden degenerar. Estas articulaciones tienen un cartílago, tienen una capa sinovial, tienen una cápsula, pero es verdad que la degeneración de facetas puede dar lugar a dolor, pero con más frecuencia se va a degenerar y nos puede dar más dolor a todas las edades la degeneración del disco. El disco intervertebral es un cojín, si lo queremos llamar así, entre dos vértebras. Aquí tienen una vértebra, aquí tienen la vértebra de abajo y en medio ese cojín que está hecho a base de colágeno, con un colágeno blando, hidratado, en la parte central una gelatina que es el núcleo pulposo, y alrededor de ese núcleo pulposo pues vamos a tener toda una serie de fibras concéntricas que además también se cruzan en diferentes ángulos, que se llama el anillo fibroso. En general, el que suele estar inervado es el anillo fibroso. Y de hecho, pequeñas roturas en el anillo fibroso, pequeñas fisuras, también habrán oído hablar de fisuras o de protusiones, también van a dar lugar a dolor. Esto es lo que pasa en nuestras columnas. Una columna sana cuando tenemos 20 años, aunque tengo que decir que a partir de los 20 años o de los 25 ya se nos empiezan a degenerar, y aquí tendríamos una columna pues de 60 o de 70 años con la degeneración de los discos, con el desgaste de los discos, y como pueden ver ustedes, alguno de ustedes seguramente muy observador, pues los orificios por donde salen los nervios también con la degeneración discal se nos hacen más pequeños. Y de hecho este es otro de los problemas que vamos a tener debido a la pérdida de altura del disco, los forámenes, los orificios más pequeños y compresión nerviosa. Esto es muy importante. Esta es la hernia discal. La hernia discal, ¿qué es? Es ese, si se acuerdan de ese núcleo pulposo, de esa gelatina, de ese colágeno hidratado, rotura de las fibras, de esas fibras concéntricas de otro tipo de colágeno no hidratado, rotura de las fibras y salida del núcleo pulposo que comprime a uno de aquellos nervios, o bien en su salida por el orificio, o bien en su transcurso dentro del canal hacia el orificio inferior. Pero las hernias a veces no son, o sea, esto podríamos llamarle una hernia, pero a veces son cosas más pequeñas, son roturas digamos, menos evidentes. Antes les hablaba de la fisura o de la protusión. Esto es una fisura. Esta pequeña rotura del anillo, no tenemos la expulsión del núcleo pulposo y lo que tenemos es una degeneración, un disco negro, una deshidratación del disco. Este es el problema que nos solemos encontrar los especialistas de columna en pacientes que son más bien jóvenes, hasta los 40 años, degeneración discal, hernia discal. Y este es el problema que suelen presentar los pacientes de 60 años. No sé si estás de acuerdo. ¿Esto qué es? Esto es lo que les decía antes, el desplazamiento de una vértebra, el desplazamiento de una vértebra sobre la inferior, en este caso no es una causa congénita, no es por una espondilolisis, es una espondilolistesis degenerativa. El desgaste de las articulaciones y el desgaste de disco, pues al final ha producido que mecánicamente este segmento sea incompetente y la vértebra se desplace. Con lo cual lo que acabamos teniendo es, además de ese foramen que ya no es redondito y bonito, podemos tener una estenosis foraminal, una compresión del nervio en el orificio, tendremos una estenosis del canal. Pueden ver aquí que el canal por donde van los nervios se estrecha porque tenemos el desplazamiento de las vértebras y con el desplazamiento de las vértebras una pseudoprotusión que agrava todavía más la propia estenosis producida por el desplazamiento de las vértebras. Y sé que algunos de ustedes tienen una espondilolistesis degenerativa.
o la han tenido. Perdón por la diapositiva, pero aquí lo que quería demostrar, lo que está enseñando, porque me lo preguntan los pacientes, bueno, ¿y esto por qué me pasa? ¿Por qué me ha pasado? Lo que sabemos los especialistas en columna es que una parte es genética y otra son los factores ambientales para al final dar lugar a esta complejidad, a la degeneración del disco, que muchas veces, es decir, la degeneración del disco al final la tenemos todos, pero no todos tendremos dolor. Eso es otro concepto que también tenemos que tener en cuenta y que incluso nosotros no sabemos muy bien por qué unos sí tienen dolor y otros no tienen dolor. Factores que pueden agravar la degeneración del disco y que pueden darnos lugar a un empeoramiento, ¿no? Porque si no sabemos por qué se produce, vamos a intentar que si tenemos degeneración discal o si tenemos problemas en nuestras columnas y nos duelen las columnas, evitemos aquellos factores ambientales sobre los cuales sí que podemos incidir. Y en ese sentido tenemos aquí los principales, ¿no? La obesidad, el sobrepeso, es obvio, ahora les enseñaré por qué. El tabaco, los tóxicos. Las posturas, seguramente ahí también podemos hacer algo, sentarnos bien. El ejercicio, muy importante. Y finalmente, la dieta. Cada vez se está hablando más de que determinadas dietas, aquí el consejo es sencillamente realizar una dieta variada, ¿no? Pero el sobrepeso, ¿por qué? Pues evidentemente cuando uno tiene un exceso de peso, primero porque habitualmente los pacientes que tienen sobrepeso o las personas que tienen sobrepeso quiere decir que son más sedentarias, por lo tanto no están haciendo el deporte que deberían. Y quien no hace deporte no fortalece la musculatura, esos músculos tan importantes, ni tampoco está fortaleciendo sus articulaciones. Pero es que además el sobrepeso, como podemos ver en este individuo, pues va a producir que al final este peso tire un poco va a producir unas cargas, va a hacer que seguramente vayamos más cifosados a nivel en la unión cérvico-dorsal, cifosis dorsal y desde luego y sobre todo un mayor peso en las lumbares. Tenemos más barriga, sobrepeso y vamos a sufrir más dolor por esa carga excesiva. El tabaco, como les decía antes, hay una inervación, pero no solo una inervación, a este disco le llega la vascularización por pequeños capilares que vienen del hueso, atraviesan el cartílago cartilaginoso, el end plate, el platillo cartilaginoso, por aquí llegan pequeños vasos y si fumamos esos vasos se van a cerrar. Las partículas nocivas del tabaco van a atravesar, van a producir una degeneración del disco y van a producir una isquemia, van a hacer que la irrigación a estos discos no llegue igual de bien que en un paciente que no fuma. A mí me hace mucha gracia esta diapositiva cuando hablamos de consejos posturales porque básicamente porque me parece imposible. No sé si alguno de ustedes sería capaz de caminar, pues porque al final caminar es una cosa inconsciente, o sea, no lo hacemos de forma consciente, pero si alguno quiere algún consejo, pues en fin, caminar recto y mirar hacia adelante y desde luego pues no mirar hacia abajo, ¿no? Pero me parece muy difícil. Lo que sí que quizás es más fácil, es cómo nos sentamos. Y aquí pueden ver pues que al final lo ideal es sentarse pues más o menos en un ángulo recto con la espalda apoyada. Eso lo sabemos todos y yo pues simplemente se lo traslado y lo subrayo. A veces también pues se aconseja colocarse pues un pequeño cojín en la parte lumbar para un poco para imitar esa lordosis lumbar, pero bueno, básicamente la posición correcta sería esta que vemos aquí al final. Por lo tanto, no sentarse así, porque entonces lo que estamos haciendo es una cifosis de la columna dorsal y siempre que una columna cambia de posición y se cifosa, la otra compensa. Estamos haciendo una hiperextensión de la columna cervical. Esta es una posición parecida a la anterior, con una hiperextensión de la columna cervical. Aquí quizás estamos demasiado rectos y aquí pues un poquito trasladando o intentando imitar las curvas. Faltaría un respaldo recto para que esta paciente se apoyase bien sobre el respaldo de la silla. Y esta es quizás la diapositiva más importante. Esta es una radiografía hecha en aquella máquina que les decía, en la EOS, de un paciente de pie. Este es un paciente de pie. Se considera que de pie las fuerzas que sufre el disco son neutras, es decir, que de pie
teóricamente sería la posición más fisiológica para nuestros discos. Cuando nos sentamos, aunque no lo parezca, hay un aumento de presiones, sobre todo a nivel de los discos de la columna lumbar. ¿Y eso por qué? Pues porque en la columna lumbar baja, como ven ustedes aquí, y este es un paciente que se está sentando bien, pues desaparece la lordosis lumbar. Es decir, esa flexión de esos discos lumbares está creando un poquito de presión en estos últimos discos lumbares. La columna cervical y la dorsal no cambian mucho, pero sí la columna lumbar. Por eso decimos a menudo que uno no tiene que estar sentado muchas horas y que tiene que levantarse por lo menos cada hora, levantarse, darse un paseo, es por esto. Imagínense si encima no se sientan bien, pues todavía la presión o esa corrección de esa lordosis lumbar fisiológica todavía es mayor, todavía podemos tener más dolor por no sentarnos bien. Estamos forzando más la columna lumbar. Y cuando uno dice, no, si yo no solo me siento cuando trabajo, eso no es verdad. Nos sentamos mucho a lo largo del día. Ustedes están ahora sentados y algunos de ustedes llevan sentados desde las 8 de la mañana. Pero bueno, cuando uno cena, Entonces, muy importante, ¿por qué no? Pues pensar cómo nos sentamos y sentarnos bien. El ejercicio, ya lo he dicho antes, fortalecer la musculatura, fortalecer las articulaciones, y es que además eso conduce a una mejor salud. Evitaremos el sobrepeso, evitamos el sedentarismo y nuestro corazón funcionará mejor, nuestros pulmones funcionarán mejor. Y nuestros discos también lo agradecerán, porque al final al disco lo que le conviene es una cierta carga, o sea, necesita un poquito de impacto, un poquito. Y de hecho se ha visto que los astronautas que están en situaciones de ingravidez vuelven con osteoporosis y vuelven con degeneración discal. Necesitamos la gravedad. Llevamos muchos miles de millones de años en este planeta y nuestros cuerpos están diseñados para ello. Y esto me lo preguntan muchos pacientes. Bueno, ¿qué deportes son buenos, qué deportes son malos? Yo les voy a enseñar aquí algo, pero al final realmente yo creo que no hay ninguno que sea bueno o ninguno que sea malo, y he oído de todo. Es mi opinión personal. Y voy a decir por qué. A ver, los deportes son malos, y es la siguiente diapositiva, pues si nos caemos, si nos damos un golpe, si hacemos un giro brusco, pero si uno está entrenado y uno tiene 20 años, pues el snowboarding no tiene por qué ser necesariamente malo para la espalda de ese joven de 20 años. Seguramente a los 60 años no conviene que hagamos snowboarding, no solo ya por la espalda, sino por otras articulaciones, ¿no? Pero ¿el tenis es malo? Yo creo que el tenis no es malo. Quizás a lo mejor no sea muy bueno para los hombros. Es decir, al final con un entrenamiento adecuado, casi podría decir, me atrevería a decir que ningún deporte es malo. Y por lo tanto, que todos o casi todos son buenos. ¿Por qué? Porque es bueno hacer deporte para nuestras espaldas. Y también, esto sí que es un consejo, estiren, calienten antes de la actividad deportiva. Es un consejo que curiosamente muchas veces no me lo aplico yo mismo, porque voy con prisa siempre, pero esto es muy bueno. Es decir, estirar, al final lo que estamos haciendo, ¿se acuerdan de aquella imagen del cuerpo humano con esas fascias, con esos músculos? Calentar, preparar al cuerpo para la actividad deportiva, eso es muy bueno y está demostrado que evita las lesiones, también las de columna. Y lo que les decía antes, la dieta, pues la dieta variada. Ahora se habla mucho que si unos elementos, que si otros, no hagan caso, la dieta variada. Desde luego con verduras y con fruta, además de legumbres. Es un consejo de médico, no de especialista en columna. Aquí tiene una hernia discal, lo que les enseñaba antes, de la rotura del anillo y de la salida del núcleo pulposo, hernia discal, y la afectación del nervio, la afectación por compresión y la afectación por inflamación. Y esto me gustaría subrayarlo porque cuando un paciente tiene una hernia discal, a no ser de que sea muy voluminosa, una de las opciones es una infiltración epidural. ¿Qué hace la infiltración epidural? Disminuir la inflamación. La hernia sigue estando ahí, pero ya no notamos dolor porque la inflamación ya se ha ido. La hemos quitado con la infiltración. Y esto pues es a título informativo y divulgativo para que ustedes sepan, porque oirán hablar de ello y seguramente lo tienen en sus resonancias, pues lo que es el concepto de degeneración, que ya se lo he explicado, que es ese disco negro, que es con lo que suele venir la gente joven, la degeneración discal, a veces, muy a menudo, con un prolapso, con una pequeña hernia, lo que les enseñaba antes, una fisura,
Esto puede doler mucho y, de hecho, no en pocas ocasiones hemos operado a un paciente joven porque no puede levantar a su hijo, porque no puede hacer deporte y tiene un disco negro con una protusión, no tiene una hernia grande, tiene un disco negro con una protusión y con una rotura anular y su vida es miserable. Ese es el candidato bueno, podríamos decir que perfecto, para una artroplastia, para esa prótesis de disco, para el abordaje anterior a la columna lumbar. Si se rompe más el anillo, tendremos una hernia que puede ser extruida o que puede ser secuestrada e incluso migrada. Las hernias a veces no están justo donde está el disco, sino que pueden aparecer en el nivel inferior. Esta sería una hernia extruida, una hernia voluminosa, incluso migrada, que está produciendo pues una compresión muy importante, no solo de las raíces lumbares, sino también de las raíces sacras. Por aquí, en la columna lumbar baja, pasan también las raíces que van a la columna, a inervar los esfínteres, las raíces sacras. Por lo tanto, en ocasiones este es un motivo de una intervención urgente porque el paciente podría quedarse sin notar los esfínteres. ¿Cómo tratamos las hernias discales? Pues ahora tenemos esto, la endoscopia. Bueno, ahora no, hace años que la tenemos. Lo que pasa es que ahora, como otras cosas que verán y como hemos ido explicando estos 2 días, han mejorado muchas cosas en los últimos 10 años, me atrevería a decir que en los últimos 5 años. Y ha mejorado mucho los sistemas de visualización, ha mejorado mucho todos estos equipamientos que ven aquí y ha mejorado mucho la técnica. Y nosotros estamos ya operando hernias discales con este sistema, con la endoscopia. Estamos haciendo incisiones milimétricas y a través de un tubo, al igual que en las cirugías abdominales, estamos ya operando la columna y estamos haciendo cada vez más cosas con endoscopia. ¿La ventaja? Pues la ventaja es lo que les decía, una o 2 heridas muy pequeñas. Digo lo de las 2 heridas porque hay un sistema de endoscopia que es por donde el endoscopio entra por una de esas heridas y el instrumental con la mano derecha, como ven aquí, entra por otra pequeña herida de apenas 5 milímetros. 2 pequeñas heridas, el paciente se puede ir a casa el mismo día, con una mínima, muy mínima lesión de los tejidos y lesión de la columna lumbar, lo cual para nosotros es muy interesante porque ya verán que para arreglar algunas cosas hacemos cirugías. Lo hablamos el otro día, que quizás, no sé, a lo mejor son un poco importantes y eso que a nosotros ya no nos lo parecía, ¿no? Con esto quizás podamos solucionar cosas con todavía menos agresión. También seguimos investigando, esto son unas imágenes que presenté en el 2019 cuando estuve aquí. Aquí iniciamos este estudio con los ingenieros en Cerdañola, estamos haciendo unas pruebas en cadáver. Este es un sistema, lo digo pues curiosidad, a título informativo, es un sistema que lo que hace es, por allí por donde se ha roto el anillo, cerrarlo. No tenemos ningún sistema que cierre el anillo por donde ha salido la hernia, con lo cual, si operas a un paciente de una hernia, a lo mejor a alguno de ustedes les ha podido pasar o a algún conocido les vuelve a salir la hernia. ¿Por qué? Porque esa rotura en el anillo sigue estando ahí. Por eso son tan interesantes estos sistemas y ninguno de los que se ha intentado hasta el momento ha tenido éxito. Tengo que decir que con este también estamos sufriendo y no está siendo fácil, pero bueno, simplemente para que sepan que también estamos ahí. Curiosamente, la terapia regenerativa celular, las células madre, en el disco no funcionan. O sea, si les dicen que les van a poner células madre, de momento, en lo que está publicado, no está demostrado eficacia, no está demostrado que esto funcione. Por lo tanto, de momento, no digo que en el futuro no sea así, pero de momento, y el problema es el que les mostraba antes, la irrigación a estos discos es muy escasa, o sea, les llegan unos capilares muy pequeñitos. Estas células seguramente necesitan un ambiente mejor que el que hay dentro de los discos. Cuando las pones dentro de los discos, mueren la gran mayoría, no son capaces de regenerar. Y la espondilolistesis. La espondilolistesis es ese desplazamiento. ¿Qué hacemos en las espondilolistesis? Pues como ustedes seguramente estarán pensando, hombre, aquí meter un endoscopio, aquí quitar una hernia, es que no hay hernia. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues lo vamos a solucionar con este tipo de cirugías.
que algunos de ustedes pues ya sabrán lo que es o estuvieron en la comunicación de ayer. Pues estos son los famosos tornillos, las placas. Aquí pueden ver un tornillo que fija una vértebra, un tornillo que fija la vértebra de abajo. El disco se limpia, el cartílago se limpia porque aquí queremos poner hueso o algún tipo de implante que ayude a la fusión, a la unión de estas dos vértebras, porque al final esta cirugía lo que pretende es que las vértebras no se desplacen. Aquellas vértebras desplazadas dejen de desplazarse y de esa manera deje de doler. Es la única manera de solucionar una espondilolistesis degenerativa con un desplazamiento importante. Entonces, la artrodesis, esta operación se le llama artrodesis, la fijación de las vértebras con estos tornillos, con estos implantes. No se asusten, estos implantes van muy cerquita de los huesos, nadie se los nota, van en zonas profundas. Y hoy en día, además, sabemos mucho más. De esta cirugía sabemos muchísimo más que hace 10 años. Y somos capaces de evitar complicaciones como estas o cirugías muy largas como estas. ¿Por qué? Porque estamos colocándolos con pequeñas incisiones, como les decía antes, al igual que la endoscopia, con pequeñas heridas de forma percutánea. Pero lo mejor de todo es si podemos mantener el movimiento de la articulación, porque al final las columnas, los discos se mueven. Lo que pasa, al igual que decía la doctora Gloria Villalba, no en todos los pacientes, o la doctora Mar Carreño, no todos los pacientes son candidatos a esta intervención. Pero el disco artificial, si lo que tenemos es un problema en el disco y no tenemos un desplazamiento de vértebras, si lo que tenemos es un disco degenerado, sustituirlo por un disco que se mueva en una persona joven parece que tiene sentido que va a ser mejor que fijar. Esta es la operación que nosotros hace ya más de 10 años lideramos. Tenemos más de 2.000 pacientes intervenidos. Y aquí pueden ver, pues, ¿se acuerdan de aquella imagen del disco? Aquí tienen que imaginarse un disco negro, un disco degenerado, un disco con una protusión, un disco roto. Y aquí pueden ver, pues, el implante colocado. En este caso es una prótesis M6. Y ese movimiento pueden ver perfectamente cómo en extensión se abre y se cierra por detrás. Esta sería una posición neutra, y cómo en flexión se abre por detrás y se cierra por delante. Esto es una maravilla. Es una maravilla. Y los pacientes lo agradecen, claro. O sea, muchas veces los cirujanos de columna vamos a las reuniones, presentamos estas cosas y nos sentimos muy orgullosos. Pero si el paciente está bien, esto no vale para nada. Pero es que los pacientes están bien, la gran mayoría. Nosotros estudiamos a un grupo de pacientes, en este caso 51, que les habíamos hecho una artroplastia, lo publicamos en el Clinical Neurology, y vimos que el 92% tenía una mejora significativa en las escalas de dolor, Oswestry y EVA. El 92% de una cirugía de columna es un porcentaje altísimo. O sea, esos pacientes pasan de tener dolor a no tener dolor. 87% volvieron al trabajo. Pensemos que muchos de ellos vienen de no trabajar. Y el 76% al deporte. También es un porcentaje altísimo. O sea, que te operes de la columna y vuelvas a hacer deporte, para los que ya somos más viejos, es algo espectacular, ¿no? Y 2/3 llegaron a una calidad de vida igual que la población española sana. 2/3, 66% de los pacientes están como si no les hubiesen operado. Hasta el 92% alguno tiene alguna molestia. El abordaje anterior nos permite hacer también cirugías combinadas. Por ejemplo, en este caso es una espondilolistesis y lo que hemos hecho ha sido ir por delante. El abordaje anterior nos permite realinear las vértebras, como pueden ver aquí. Aquí las vértebras están desplazadas, perdón porque el cursor va un poco loco, pero las vértebras aquí están desplazadas. Quería mostrarles el detalle del desplazamiento y cómo después del abordaje anterior, porque levantamos las vértebras y al levantarlas se recolocan. Podemos colocar la caja por vía anterior y los tornillos percutáneos. Percutáneos quiere decir que no abrimos la musculatura para colocarlos. Incluso hoy en día estamos utilizando el robot para colocarlos, como verán más adelante. Es decir, esa cirugía que han visto antes tiene una pequeña herida en el abdomen y unas pequeñas heridas muy pequeñitas para colocar la instrumentación posterior guiada por robot. Todo esto lo digo más que nada para que vean cómo está progresando la cirugía.
También el abordaje lateral. El abordaje lateral nos permite acceder a la columna por una vía lateral y hacer este tipo de cirugías, ¿no? Los discos muy degenerados. Esta paciente tenía estenosis foraminal, los forámenes estrechos, porque en la concavidad, lógicamente, se van a estrechar los orificios. Pues bien, entramos por la vía lateral, colocamos 3 cajas y ya pueden ver el resultado. La columna deja de estar torcida y está más recta. De nuevo, una pequeña herida aquí y pequeñas incisiones en la parte de atrás. Ya no es una cirugía abierta con una lesión de la musculatura. Esta es otra paciente también de un abordaje lateral y quizás, y aquí tengo discusiones con mis colegas de escoliosis, porque ellos seguramente harían una cirugía más larga y seguramente tienen razón, pero de momento esta paciente está muy bien, con muy pocas molestias. Más adelante se le va a volver a torcer la columna y ya la enviaré a mi colega el doctor Catalá. En la cervical también hemos tenido problemas y las fusiones lo siguen teniendo. Uno de ellos es que las cajas se puedan salir, como pueden ver aquí, o que los injertos que pongamos pues fallen, ¿no? También se pueden hundir. Aquí pueden ver las cajas, justo estas son fotografías antiguas, pero pueden ver cómo la caja es una caja de plástico con unas marcas, aquí está bien colocada y aquí está hundida en el hueso de la vértebra. Bueno, también a la vez que salieron las prótesis de disco lumbar, salieron las cervicales, y esto simplemente para mostrarles pues de nuevo ese movimiento tan fisiológico, como puede ver aquí la flexión y la extensión. O sea que para la columna cervical también prótesis de disco, y además esto tiene, en la columna cervical existe la pequeña ventaja comparado con la lumbar, que el acceso primero es más fácil, el acceso quirúrgico, y en segundo lugar la revisión también es más fácil. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en columna cervical es todavía indicarlo más a pacientes más longevos, por decirlo así. Estamos incluso poniendo prótesis de disco a partir de los 60, de los 65 años. ¿Por qué? Por lo que decía el doctor Charosky ayer, es que la gente con 70, con 80 años, hay muchos que están muy bien, que parece que tengan 10 años menos. Pues nosotros también estamos indicando prótesis de disco a esas edades. Esto lo voy a dejar para el doctor Catalá. Este es un paciente pues, con una espondilitis anquilopoyética, que hicimos una corrección, pero él sabe mucho más de esto que yo. Y brevemente mostrarles parte de la tecnología que tenemos en quirófano. ¿Podemos bajar el volumen, por favor? Perdona. Este es un paciente colocado en la mesa de quirófano y esto que ven es un TAC. ¿Vas a memorizar la posición? O sea, tenemos TACs intraoperatorios en quirófano. ¿Con qué intención? En la posición en la que está el paciente, nosotros ahora recogemos las imágenes, como cualquier TAC que les hayan podido hacer ustedes. Esas imágenes van a un navegador y nosotros, como verán ahora, dentro de muy poco, navegamos. O sea, igual que el GPS del coche que nos guía, nosotros vamos guiados por la imagen que recoge en tiempo real y en posición real de este paciente. Y la tecnología permite que incluso esto sea manejado con un pequeño iPad, con una pequeña consola. Es realmente impresionante. Aquí pueden ver, a ver si puedo poner el vídeo porque esto va un poco loco. Esto ya es con la cirugía empezada. Ven cómo el TAC gira alrededor del paciente, recogiendo esas imágenes que van a la estación de navegación. Aquí hay unas cámaras que detectan la posición del paciente. Y como les decía, pues gracias a esto pues podemos colocar la instrumentación navegada. Me está poniendo a prueba esto. Esto es para mostrarles cómo vamos mirando una pantalla. Es curioso cómo operamos hoy en día, porque muchas veces ya no miramos al paciente. Han visto la endoscopia, estaba mirando una pantalla, ahora estoy mirando otra pantalla para colocar esa instrumentación que les decía antes, esos tornillos o una caja, y cómo continuamente paro para mirar la pantalla y ver que voy exactamente por donde yo quiero ir, que es lejos de los nervios.
Y podemos hacer esa cirugía que estaban viendo ustedes, pues es esta de aquí, un paciente con escoliosis, cómo lo corregimos gracias a este tipo de tecnología. Estos tags intraoperatorios también nos sirven para controlar los cortes que hacemos en las vértebras, para corregir deformidades, y de eso hablará mejor el doctor Català que yo. Y bueno, lo que les decía de mirar la pantalla, y este es el doctor Català haciendo una de las primeras cirugías navegadas, esto se llama navegación, ese GPS en quirófano, para colocar implantes en articulaciones de anatomía muy compleja. Ayer estaba aquí el doctor Quique Azmitia hablando de este tipo de intervenciones. Pues bien, sin irradiarnos tanto ni nosotros ni el paciente, gracias a los GPS podemos colocar estos implantes con la mayor o con la máxima exactitud. Y podemos hacer cosas pues ya incluso un poquito más fancies, ¿no?, que dirían los americanos. ¿Esto qué es? Estos son unos tornillos a través de la lisis. Este es un paciente que no tiene listesis, no tiene desplazamiento, pero tiene rotura de unos elementos posteriores de la vértebra, y por ahí hemos puesto unos tornillos guiados por navegación, y hoy en día ya incluso ya el otro día hice una intervención de este tipo, los guiamos con el robot. Ahora yo le digo al robot, quiero ir por aquí, y el brazo robótico me guía. El TAC intraoperatorio, el robot, dentro de poco ya no vamos a estar nosotros aquí, entre otras cosas porque ya no cabemos. Este es el brazo robótico, que también va acompañado de las cámaras de navegación, el brazo robótico, y esto es para que vean cómo se mueve ese brazo robótico. Esto es muy interesante, es un movimiento muy lento del brazo robótico, muy exacto. Yo en las reuniones científicas digo, para poner instrumentación en la columna no hace falta un robot, pero si uno lo quiere colocar, si esa instrumentación la quiere colocar con la máxima precisión y exactitud, eso solo lo consigue el brazo robótico. Esto lo vamos a ver cada vez más, y seguramente dentro de poco tiempo, o dentro de un año o de dos, espero que en Guatemala también cuenten con este tipo de tecnología. Esto es para mostrarles, el robot ya ha llegado a la posición que nosotros le hemos dictado. Vale, ahora usted pone el motor y yo utilizamos instrumentos y miramos a la pantalla. O sea, ahora es lo mismo que antes, pero guiados a través del brazo robótico. La EOS es esa radiografía, teleradiografía. Voy un poco deprisa porque me estoy extendiendo. Teleradiografía que nos dice cómo están nuestras columnas. Aquí pueden ver que a esta columna le falta lordosis y que tenemos que es una columna que le falta equilibrio, ¿no? Y nos va muy bien esta teleradiografía, esta tecnología, para ver cómo son nuestras columnas. Esto es muy importante. Nos va muy bien para planificar nuestras cirugías. Aquí pueden ver un paciente que nosotros operamos de una doble listesis con los tornillos, y cómo recupera las formas, ya no tiene dolor, y su columna recupera las curvas. O, como decía ayer el doctor Charosky, aunque solo sea para un nivel la fusión, es muy importante mantener la forma. Fíjense que esta columna no se parece a la anterior. Cada uno de nosotros, cada una de nuestras columnas es diferente, tiene una forma diferente. Algunas se podrán agrupar, pero cada una es diferente y particular. Aquí pueden ver un paciente con dolor que le hemos puesto 2 prótesis, y al desaparecer el dolor, cómo recuperan las formas, cómo recupera la forma su columna. Y aquí, pues, una cirugía en un paciente que para esto también sirve este tipo de tecnología, porque el paciente se quejaba de dolor en las piernas. Bueno, no me extraña, porque tiene una patología de rodillas y patología de cadera muy importante. Por lo tanto, también a veces para esto nos puede servir la tecnología, ¿no?, para hacer un diagnóstico mejor. Con esto, además, podemos reconstruir modelos 3D. Ayer también hablaba el doctor Charosky. ¿Para qué? Pues para hacer este tipo de implantes a medida. O sea, esto no ha llegado del todo, pero ya ha llegado. Es decir, en algunas cirugías para plastias craneales se mandan las imágenes y te mandan el implante a medida. Y para cirugía de escoliosis, ellos están utilizando barras a medida para darle la forma a la columna que nosotros hemos planificado previamente en el ordenador. Y además, como les decía antes, ese acompañamiento del paciente, ese seguimiento del paciente, pues es muy importante, y seguramente para ello nos pueden ayudar toda esta tecnología, los wearables, ¿no? También para monitorizar al paciente, para saber si tiene dolor, si no tiene dolor. Y de hecho,
ya están llegando no solo implantes, sino cascos que registran nuestra actividad cerebral y la interpretan, ¿no? Entonces, esto va a llegar también tiene aplicaciones clínicas para saber si un paciente tiene dolor y cómo interpreta dolor y dónde está interpretando el dolor. Estábamos viendo antes con la doctora Villalba dónde está el lenguaje, dónde están las emociones, dónde está el dolor. Y de hecho esta es una cirugía que hicimos con la doctora en un paciente despierto hace unos días, una paciente rusa que tenía que leer ruso y no equivocarse mientras que la interveníamos. Pero la tecnología está haciendo cosas increíbles, está haciendo cosas posibles como estas, ¿no? Que este paciente lleve unos electrodos en la cabeza y que piense, voy a mover las piernas, y ese impulso lo interpretan estos sensores para transmitir esa conducción eléctrica, se transmite a la médula para que él camine. A mí me parece algo espectacular. O sea, esto es la evolución tecnológica que hemos conseguido, ¿no? Y también dentro de la evolución, pues estamos aprendiendo con realidad virtual. Esto es muy importante en la enseñanza, en medicina, en cirugía. Ya no tenemos que aprender operando a pacientes, podemos aprender en el laboratorio, en una sala. Y también la tecnología nos va a servir para hacer un mejor diagnóstico y para hacer una mejor indicación. Hablábamos el otro día, seguramente si nosotros le decimos a un algoritmo de inteligencia artificial, a un programa de inteligencia artificial, toda la experiencia que nosotros tenemos, esos más de 3.000 pacientes que operamos cada año, todo eso lo trasladamos a lo mejor el siguiente paciente que venga, le decimos lo que tiene y él nos dirá si va bien que lo operemos, si va bien que le hagamos esa intervención o que le hagamos otra, o mejor que no lo intervengamos. Y seguramente en eso será mejor que nosotros, porque no tendrá un elemento subjetivo. Y nos vamos a tener que acostumbrar a esto, vamos a tener que hablar a inteligencia artificial, a robots. No pasa nada, incluso los niños parece que prefieren, y también las personas a veces preferimos hablar con un robot. A lo mejor hay algunas cosas que mejor decírselo a un robot que a una persona, ¿no? O sea, no nos va a poner mala cara, ¿no? Y es ese balance entre lo que viene, lo desconocido, ¿no? Y bueno, quizás no queremos ese robot, y queremos una cara humana, pues eso también está aquí, ¿no? No sé, yo les traslado a ustedes, a veces yo me siento un poco abrumado y seguramente algunos de ustedes también un poco inquietos sobre todo esto que se acerca, lo van a hacer mejor que nosotros, ¿no? ¿Es preocupación lo que tenemos que tener? ¿O es más bien esperanza? No lo sé. Yo lo dejo a criterio de ustedes. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final, si les parece. Doy paso rápidamente al doctor Català, que no necesita introducción. Bueno, encantado de estar aquí. Para los que no estuvieron ayer, introducirme un poquito. Soy compañero de fatigas del doctor Clavel desde el inicio de instituto, ya van para 12 años. Empezamos los dos, como ya he comentado con alguno de vosotros arriba, empezamos los dos cirujanos, una administrativa y una enfermera quirofanista. Empezó el equipo con 4 y ahora, como os ha explicado el doctor Clavel, somos todos los que estamos en instituto, y la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que hemos generado. Pero bien, a mí me toca, el doctor Clavel os ha explicado la tecnología, la mínimamente invasiva, la endoscopia, todo lo que es bueno para la columna, y lo que tenemos que intentar es no operar o operar con los menos recursos posibles para invadir menos a la persona. Pero hay veces que la patología es severa, la patología es grande y necesita cirugías grandes. Entonces, el objetivo de esta charla es que se conozcan en qué situaciones se puede operar la patología más importante de la espalda, o de la cual nace toda la cirugía de espalda, porque la cirugía de espalda nace en la cirugía de escoliosis, operando a los niños que tenían una necesidad, que era tener una espalda torcida y poder enderezarla. Entonces, de ahí se desarrolla todo lo que ha venido después.
Entonces, aquí es donde tenemos que poner el foco, porque esto sigue existiendo y una gran parte de los pacientes se van a poder beneficiar de estas terapias. Hay una cirugía que no se podía hacer hace 20 años, que es la cirugía de la escoliosis del adulto, porque ahora hablaremos de la escoliosis del adolescente, que es una patología muy reconocida, niños que están en crecimiento, que tienen la espalda torcida y se puede enderezar y van a tener una vida normal, pero la escoliosis del adulto, que puede venir de una persona que tenía escoliosis previamente o que le puede aparecer a la edad adulta, esta es la que hace 20 años no se operaba. ¿Por qué? Porque era, como ahora veremos, era muy compleja o la tecnología no estaba tan desarrollada como para hacerla con seguridad. Entonces, sin más dilación, empezamos a definir qué es la escoliosis del adolescente. La escoliosis viene de un término griego que se llama scolios. Scolios quiere decir torcido. No es exactamente que la espalda esté torcida, sino que las vértebras, como os ha explicado el doctor Clavel, pueden estar desplazadas hacia adelante, las escoliosis están rotadas. Esta rotación genera una rotación del tronco, por lo tanto todos tenemos la imagen de algún conocido niño que tiene un hombro más arriba, un poco de jiba, la cadera un poco asimétrica o desencajada. Definiremos escoliosis cuando en una radiografía midamos esta curva por más de 10 grados y después la gradaremos la severidad en función de estos grados. Las causas son múltiples, pero en pequeña proporción. Se llama escoliosis idiopática del adolescente. Idiopática en medicina lo usamos cuando no sabemos de dónde vienen las cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre un 70 y 80% de los casos de adolescentes que durante el crecimiento se les produce una rotación de la columna y por lo tanto una escoliosis, no sabemos por qué viene. Hay otras causas, que estas las tenemos que estudiar, que serían malformaciones congénitas, traumatismos o enfermedades neurológicas que sí que pueden favorecer o desarrollar una escoliosis subsiguiente. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo porque es un diagnóstico clínico en el que con un simple test de Adams, que ahora veremos que es hacer agacharse al niño, veremos la jiba o veremos las asimetrías en el torso, en la cadera, en los hombros, y después obviamente haremos una radiografía en la que evidenciará cuál es la severidad de la escoliosis y de la curva. Estos son ejemplos que son muy evidentes, los he puesto para mostrar pacientes que son quirúrgicos, y entonces son escoliosis que son muy graves, son cifoescoliosis o escoliosis. La derecha, la niña, tiene una escoliosis en el plano frontal, el niño de la izquierda tiene una cifoescoliosis, una malformación, un niño con un Marfan, que es una enfermedad genética que tiene una escoliosis en dos planos, tanto en el frontal como en el plano sagital, de perfil. El tratamiento, y aunque ahora hablaremos del tratamiento quirúrgico, porque al final nosotros somos cirujanos y lo que queremos es que conozcáis también que esto se puede hacer, la gran mayoría de los pacientes con escoliosis se tratan con tratamiento conservador, ¿de acuerdo? La gran mayoría de pacientes están entre 10-20 grados o 20 a 40, entonces cuando se identifica un niño con una escoliosis leve, se le va a vigilar, se le va a hacer una radiografía cada 6 meses, si puede ser de baja intensidad o protegiendo los genitales para que no desarrollar problemas subsiguientes cuando sean más mayores, se va controlando la evolución de la curva. ¿Por qué? Porque la escoliosis se produce mientras el niño crece. Es como un árbol que está creciendo, tenemos que controlar que crezca lo más derecho posible. Cuando las curvas están entre 20 y 40 grados, este árbol se nos está desviando demasiado. Entonces usaremos los corsés para apuntalar en los sitios donde se está desviando para que durante el crecimiento la columna crezca lo más derecha posible o podamos corregir un poquito la escoliosis. Cuando son curvas con ángulos de más de 40 grados, se empezará a pensar que el niño necesita cirugía correctiva, cirugía para enderezar esta columna. ¿Por qué? Porque
Si no, estas curvas ya provocan una deformidad externa que es cosmética, o sea, la primera motivo por el cual se opera a los niños es por un efecto cosmético, son niños que van encorvados, que se aíslan de la sociedad porque se ven dismórficos, por lo tanto, esto es el primer motivo, pero después hay consecuencias que si dejásemos a los niños así, restricción de la capacidad pulmonar, a nivel torácico, problemas cardíacos, etc. Por lo tanto, en beneficio de esto, se opera. Estos niños y esta cirugía, que es esta, que al final es colocar una curva, ¿de acuerdo? Y ponerla lo más derecha posible. No completamente derecha, lo que vamos a buscar, como decía ayer el doctor Charosky, es la simetría del tronco. Si uno está desplazado o está rotado, lo que queremos es que de manera externa los hombros estén equilibrados y la pelvis esté equilibrada, ¿de acuerdo? No buscamos un 100% de corrección de la curva porque tenemos que respetar también la naturalidad de las personas, nadie es simétrico. Entonces, para ello y para este tipo de cirugías, dentro de los niños, de los adultos ahora veremos que también tiene más importancia, vamos a estudiar el paciente antes. Con la máquina EOS, que ha explicado el doctor Clavel antes, lo que hacemos es una simulación de cómo queremos nosotros nuestra cirugía. Vamos a hacer una representación en 3D de la columna, vamos con el programa a poner la columna donde nosotros queremos y vamos a diseñar los implantes a medida. Vamos a hacer una barra de metálica específica para cada niño, para la curva que nosotros queremos corregir. Después os explicaré un poquito más con esto. Y este sería el resultado. Es el preoperatorio aquí, el preoperatorio, el postoperatorio, que se asimila a la simulación que hemos hecho. Y bien, pasamos a la edad adulta. Nada tiene que ver una cirugía de un paciente adolescente, es un paciente joven, sano, sin patología concomitante, paciente que los niños apenas sienten dolor, 7 días postoperatorios, los pacientes están en casa, curan las heridas perfectas, los ratios de complicación postquirúrgica son bajísimos, los ratios de complicaciones mecánicas en los niños son extremadamente bajos. Es una cirugía que si se necesita se tiene que hacer y se hace con seguridad, el niño mejora y tiene una vida absolutamente normal. Como nosotros estamos tratando, aparte, una zona limitada de la columna, vamos a dejar partes móviles, por lo tanto los niños pueden hacer actividad física y una vida normal. Si no te dicen que están operados, muchas veces no te das cuenta ni de que lo están. Esto, que es la cirugía del adulto, ¿de acuerdo? Va a ser distinto, ¿de acuerdo? Va a ser distinto por diferentes motivos, y es porque a medida que nos vamos haciendo mayores, como ha explicado el doctor Clavel, todas las estructuras se van degenerando. Todas las estructuras se degeneran, los discos, los cartílagos, los huesos, entra la osteoporosis y tenemos patologías asociadas, corazón, diabetes, cada uno lo que tenga. Eso hace que la cirugía sea más compleja, que tenga que ser más grande, más larga, como ahora veremos. Si sumamos la escoliosis del adolescente y la del adulto, es un 3% de la población mundial que sufre de escoliosis, no toda es quirúrgica, obviamente. Y en el adulto, las causas más frecuentes van a ser las causas de la vida, es decir, el traumatismo, accidentes, golpes, caídas, fracturas, enfermedades neurológicas que puedan producir también esto. La osteoporosis siempre asociado a fractura. Cuando uno se rompe una vértebra, la postura cambia y hace más fácil que se rompa la siguiente vértebra y que se vaya deformando de manera progresiva. Después entraría el capítulo más importante, que es el propio desgaste, la propia degeneración de todas las articulaciones. Puede provocar una escoliosis que llamaremos de novo. Una escoliosis, una persona que nunca ha tenido ningún problema de espalda, con la edad las articulaciones se desgastan y se va torciendo a medida. Todos tenemos la imagen que todos cuando nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo altura y vamos quedándonos más bajitos, pero también podemos torcernos hacia un lado. Entonces esta situación, cuando se provoca un sufrimiento o un problema vital para la persona, se puede llegar a corregir. Y después, este es uno de los puntos más importantes, es que una persona que ha padecido de un problema lumbar a los 50 años y tiene una cirugía lumbar previa, va a seguir viviendo, se van a seguir desgastando las estructuras superiores e inferiores de la columna y puede degenerar en una escoliosis del adulto, ¿de acuerdo?
Estos son ejemplos también bastante drásticos de 4 pacientes con escoliosis muy severas, 2 en el plano sagital, con desbalances que son los más frecuentes en los adultos. Ya no nos torcemos tanto hacia el lado como los niños, sino nos torcemos hacia adelante. Una persona que camina hacia adelante y no se pueda mantener derecha va a corregir completamente la postura, va a tener que corregir la manera de caminar, entonces eso provoca dolor. El dolor es el síntoma más importante de la escoliosis del adulto. Igual como los niños no tienen dolor, los adultos van a debutar con dolor. Porque si una persona camina mal y agachada pero no tiene dolor, no le vamos a operar, ¿de acuerdo? El problema es que estas situaciones provocan discapacidad a nivel de la vida habitual y provocan dolor. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando estábamos diciendo, paciente con una deformidad severa como los que hemos visto, o no hace falta que sea tan severa, pero provoque un dolor, bien sea en la pierna por una estenosis foraminal, como decía el doctor Clavel, que antes intentaremos hacerle una endoscopia. Una columna que esté muy torcida, que tenga un agujero con un nervio que esté completamente pinzado. Intentaremos no corregir esta escoliosis. ¿Por qué? Porque ahora veremos que son cirugías muy grandes. Intentaremos hacer una cirugía menor, descomprimir un nervio, descomprimir un agujero para solucionar el problema que tiene ese paciente. Cuando la escoliosis es tan grande que no podemos solucionar el problema y el paciente va cojo, tiene dolor en la pierna, tiene un dolor que es insufrible, entonces se evalúa al paciente para ver si es candidato para cirugía. Estas son situaciones, de 2 pacientes que ahora veremos que están operadas, una paciente joven, 40 años, con una osteoporosis severísima, que en el trabajo de parto, durante los pujos, hizo múltiples fracturas en las vértebras, provocando una deformidad. Y en el otro a su derecha, vemos una paciente de más edad, 75 años, con una escoliosis secundaria al tratamiento neurológico, un tratamiento con antipsicóticos por un trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Que pueden generar este tipo de escoliosis. Por lo tanto, y vamos a listar, no se me asusten, las características de la cirugía de deformidad o de escoliosis. Es una cirugía que es altamente compleja. Es una cirugía que se hace en paciente de mayor edad, ya lo hemos comentado. Tiene más morbilidad, tiene más complicaciones. Precisa de que nosotros seleccionemos bien al paciente. Precisa, como decía el doctor Clavel, de un equipo multidisciplinar, de un buen anestesista, de una UCI especializada, de un ingreso hospitalario más largo, de unos implantes específicos y de una tecnología específica. Entonces, después de todo esto, me dirán, pues me parece que no me voy a operar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y este es el motivo por el cual hace 20 años no se hacía, ¿de acuerdo? Porque la balanza se inclinaba a que los riesgos superaban al potencial beneficio. Hoy en día, y gracias al proceder de las cosas que se hace de manera distinta, podemos garantizar o podemos asegurar que estas cirugías se pueden hacer con un posoperatorio sin dolor o con un posoperatorio con mejor tolerancia que hace 20 años, salvando que es completamente, es mucho más grande que cualquiera de las cirugías que podemos hacer menores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues es juntar un equipo, que es lo que hemos hecho estos 12 años en el Instituto Clavel. Lo que hemos hecho es crear una unidad específica para tratar este tipo de pacientes, tanto los adolescentes como los adultos, reuniendo experiencia y reuniendo 2 mundos, que es la traumatología y la neurocirugía. El jefe de la unidad es el doctor Charosky, estamos los 2 espadachines a los lados, el doctor Clavel y el doctor Catalá, que formamos parte de la unidad, pero aparte hay 2 traumatólogos más, uno en Barcelona, otro en Madrid, y todo el equipo que participa de la unidad. ¿Por qué? Porque son 2 mundos complementarios. El ortopedista tiene una formación en la cirugía de escoliosis, los neurocirujanos tenemos una formación en todo lo que es la parte de manejo de las estructuras neurológicas. La combinación de los 2 mundos hace que los resultados siempre sean mejores. Perdón. Como ya hemos presentado, la máquina EOS, la EOS original, la EOS Edge, que es la nueva EOS, la que nos da la imagen más nítida que tenemos a la izquierda, es el análisis biométrico desde la cabeza hasta los pies de todos los pacientes para saber exactamente el tipo de curva. Con el tipo de curva
y esto es el tipo de curva preoperatorio, el tipo de curva patológico. Analizamos todos estos parámetros, que para simplificarlo están en colores, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda tenemos todos los parámetros preoperatorios, que verán que todas las flechas están en rojo, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos la simulación, que es esta parte de aquí, queremos que nuestra columna se vaya al verde, ¿de acuerdo? Lo más cercano al verde, a los parámetros de todos estos numeritos. Y con esta simulación, ¿vale?, lo que hacemos es construir las barras a medida. Esto en el ordenador es muy fácil, en la sala de quirófano no lo es tanto. Vamos a ver un vídeo. Esto que se aprieta el mismo, el del botón. Vale. Este sería cómo se hace la planificación preoperatoria. Esto, para todas las cirugías de deformidad en las que usamos este sistema, que es de implantes a medida, vamos a hacer una radiología EOS, vamos a analizar al paciente, lo vamos a mandar a Holanda, donde están los compañeros técnicos de Smayo, nos van a hacer la simulación en 3D. Nosotros vamos a indicar qué tipo de cirugía queremos. Nos van a devolver el plan quirúrgico con todos los parámetros. El cirujano tiene que validar y corregir que esto esté correcto. Una vez es correcto, lo que se manda a fabricar la barra. Esta barra habitualmente en 3 días se esteriliza y se manda al sitio del mundo que sea necesario para después poderla utilizar en quirófano. Aquí vemos cómo se está haciendo la corrección, cómo se van acercando los parámetros a la zona verde posible. Hay muchas veces que no hace falta llegar al verde o que no es necesario, no queremos llegar al verde. Y aquí vemos la corrección y cómo después se construye la barra a medida. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite que, como decía el doctor Clavel, cada una de las personas tenemos una columna con una tipología, una columna específica. Esta columna va a venir determinada por la inclinación, de manera genética, la inclinación que tenemos de la pelvis, que los franceses la llaman la primera vértebra lumbar. Esta pelvis se va a inclinar de una manera que nos va a dar las curvas que nosotros tenemos. Una vez analizadas, nosotros sabremos qué tipo de barra o qué tipo de curva tendremos que darle. ¿Por qué es esto? Esto es porque, dejando al paciente en la posición neutra, como ha explicado antes el doctor Clavel, nuestros discos van a sufrir menos y las cargas mecánicas que tenemos cuando estamos de pie van a ser menores. Por lo tanto, el paciente va a estar más cómodo y eso quiere decir que va a tener menos dolor. Esto, vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizando la tecnología que les he explicado antes el doctor Clavel, la navegación intraoperatoria nos va a permitir, en quirófano, ya estamos en quirófano, nos va a permitir operar el paciente, colocar los tornillos con la precisión exacta, porque vamos a tener una barra a la cual la columna va a ir. Entonces tenemos que colocar unos implantes que conecten nuestra columna con esta barra que hemos construido. Aquí veremos cómo se colocan los tornillos. Estos tornillos son unos tornillos especiales para este tipo de cirugías, cómo se colocan las barras y esta columna se corrige. Que es el análisis, pero lo que quería mostrarles es cómo al colocar la barra, esta columna vuelve a la posición original. Veremos cuando se va reduciendo estos tornillos sobre la barra, cómo la columna sube. Esto es una reducción de lo que comentaba el doctor Clavel, que es la espondilolistesis, que es el desplazamiento. Ahora verán cómo el modelo, una vez colocado, se reduce y la espalda se coloca en su sitio. ¿Vale? Todo esto se tiene que hacer controlado. Me parece que no hemos hablado de la monitorización, ¿de acuerdo? Pero esto es una cosa que nosotros, desde el primer día que empezamos en Instituto Clavel, y porque ya hace mucho tiempo que lo hacíamos, porque veníamos de la cirugía craneal,
toda cirugía craneal se tiene que monitorizar, es decir, el paciente cuando está dormido se colocan electrodos en la cabeza, manos y piernas, porque el neurofisiólogo va a controlar la viabilidad del cerebro, la médula y los nervios. Para la cirugía de columna, hoy en día es un estándar para nosotros que todas las cirugías de columna instrumentadas, ¿de acuerdo?, con tornillos a nivel posterior, que estamos manipulando los nervios, se tienen que monitorizar. Es decir, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente dormido, sabemos que nuestros implantes no están lesionando ningún nervio, que con las correcciones que estamos haciendo no están lesionando nervio o médula, ¿de acuerdo? Lo que es opcional para la cirugía de deformidad, para la cirugía degenerativa menor, ¿de acuerdo? Menor, no es que sea menor en importancia, sino de menor envergadura, para esto es obligatorio, ¿de acuerdo? No se puede hacer una cirugía de corrección de escoliosis sin monitorización, o no se puede hacer sin control de los nervios, o no se puede hacer una cirugía de corrección del adulto sin la corrección, sin el control. Esta es pilar, que ya la hemos conocido antes, y esta es la corrección que se le hizo, ¿de acuerdo? Es una construcción de arriba abajo de la columna para dejarla derecha tanto de frente como de perfil. Y esta es Conchi, que es la chica de 40 años, que a pesar de su osteoporosis severa, tuvimos que hacer unas construcciones especiales para que agarrara el hueso, para que estuviese derecha y bien. Esta es una paciente americana, ahora creo que se llama Lily, creo que es de las primeras que operamos con el doctor Charosky, que es una construcción diferente, estas escoliosis muy severas en el plano coronal, cómo se pueden corregir y centrar a los pacientes. Aquí otro ejemplo, de menor envergadura, ¿de acuerdo?, pero no menos importante cómo lo corregimos. Y al final lo más importante, o sea, estos son los resultados clínicos. Esta es una paciente, esta se llama Marta, que estaba operada, 7 veces operada, con la columna completamente recta, tirada hacia adelante, y como un día después de la operación la ponemos de pie y está derecha con una serie de osteotomías y construcciones en las que podemos devolverle la sonrisa como se ve en la foto. Pero al final lo más importante sois vosotros, sois las personas y los pacientes. Esta es Conchi, que es la paciente de 40 años con las fracturas en el parto, que esta es la foto de hace una semana en Madrid, que vino a visitarme, ella es de Galicia, de la parte norte de España, hace 2 años que está operada. Ella es Loli, hace 3 meses que está operada de una escoliosis que viene de la adolescencia y se le hacía insufrible, le hemos dejado derecha y está feliz. Con todo esto, muchas gracias, espero que les haya gustado. Bien, preguntas. La pregunta es muy buena. Es una sola intervención. Es una sola intervención porque una vez el implante se incorpora al hueso, que es de forma definitiva, podríamos decir que se produce más o menos al año, se puede degenerar el hueso, uno puede tener, en fin, artrosis. El implante está incorporado al hueso, es como si formase parte del cuerpo. O sea, por ese motivo, por la degeneración de las estructuras que hay alrededor, no hay que cambiarlo. Y por la degeneración del implante, tampoco. Es verdad que los implantes, todo lo que se mueve, se acabará gastando un poco, pero están testados en laboratorios durante muchísimos ciclos. Las partículas de desgaste que se producen son muy pequeñas, son mínimas. La carga que sufren estos implantes no es la misma que una prótesis de cadera, que hay que decir que hoy en día ya las prótesis de cadera casi se van a 20 años. Una prótesis de disco lumbar o cervical no hace falta cambiarla por desgaste. Son aleaciones de titanio, básicamente todas las instrumentaciones de columna, sean las prótesis, todo lo que vemos metálico, todo es titanio, o la gran mayoría es titanio, todo lo que es en ortopedia, porque el titanio es uno de los metales que mejor se integra al hueso. Hay algunas barras que también son de cromo-cobalto, que son combinaciones de cromo y de cobalto, y el titanio tiene diferentes aleaciones en función de la rigidez que queramos.
El cromo-cobalto, lo que pasa es que en breve se va a discontinuar porque el cobalto se ha demostrado que es potencialmente cancerígeno con el tiempo. Entonces los nuevos sistemas ya por ejemplo, este sistema que hemos visto de barras a medida ya no tiene la posibilidad. Son barras de titanio de diferentes medidas, que el grosor lo que hace es darle la rigidez, como si fuese el cromo-cobalto, pero el cobalto se está dejando de implantar. Bueno, seguramente a raíz de la caída también la columna ha sufrido, no solo el tendón de Aquiles. La intervención de espondilolistesis, como decíamos antes, suele ser una artrodesis, una fijación de una o de otra manera. Y entonces tenemos un segmento, dos, los que sean de la columna, que están fijos. Si sufrimos una caída o hacemos un mal gesto o un movimiento que no tengamos que hacer, el disco o el segmento que hay por encima puede, que ya de por sí estará más o menos degenerado como en cualquiera de nosotros, porque con la edad se nos degeneran nuestros discos y nuestras columnas, pues bien, ese que sí que se mueve, que está por encima y que está un poquito degenerado, a lo mejor ese movimiento, esa caída ha hecho que haya alguna pequeña rotura, como enseñaba antes, alguna pequeña fisura, alguna faceta, alguna pequeña articulación que se está quejando, alguna pequeña inflamación. En estos casos el dolor suele ceder, haciendo terapia, haciendo alguna infiltración, suele ceder. Y si no cede, pues habría que hacer alguna prueba para ver por qué. Pero el motivo es ese. La verdad es que sí que hay controversia en lo que es la toma para lo que es las articulaciones de cadera y rodilla. Aquí sí hay discusión, hay unos ortopedistas o traumatólogos que dicen que funciona, en otros no. En la columna hay poca discusión porque, como os ha explicado el doctor Clavel, la composición es distinta, la irrigación del disco es distinta, los suplementos dietéticos no afectan demasiado a la composición de una estructura que ya está formada, ¿no? No es que tienen menos regeneración, por eso la terapia celular no funciona, el colágeno, el ácido hialurónico no funciona para mantenerlo regenerado. Ahí sí que no hay nada demostrado. O sea que si uno lo toma para la columna, bueno, le irá bien para otras cosas del cuerpo, porque al final son sustancias que pueden provocar beneficio, pero no específicamente para lo que es la columna. Yo un apunte sobre esto, de nuevo es una apreciación personal, pero los suplementos en general, no sé qué piensas tú, pero o sea, al final la síntesis de colágeno se produce a nivel de las propias estructuras, es decir, no porque uno tome colágeno, ese colágeno va a ir a esa articulación o a ese disco. El colágeno lo fabrica el cuerpo, ¿no? No es uno que tomamos y va allí, no sé si me explico, ¿no? En este sentido, si realmente lo que queremos es, y perdón que me repita, pero si lo que queremos es tener unas columnas, digamos, lo más jóvenes posibles, lo que realmente, y además induce incluso cambios en la expresión genética, es lo que decía antes, el ejercicio, la actividad, eso es lo que hace que esas articulaciones estén lo más jóvenes posibles, podríamos decir, ¿no? O sea, eso es lo que hace que la actividad, el deporte, ese pequeño impacto de vez en cuando, caminar, todo eso es lo que hace que me envía unas señales que hace que se sintetice ese colágeno que queremos que esa renovación. Exacto. Y esto ya como recomendación general para todas las patologías del aparato locomotor, se está evidenciando de manera científica que el ejercicio que más te va a mejorar la calidad de vida en la última etapa de tu vida, en los 70, 80, 90, va a ser el ejercicio que empieces a los 40. O sea, la masa muscular se va perdiendo de manera inexorable a partir de los 70 años, de una manera rápida. Todo lo que se haya acumulado de
de estructura muscular, nos va a ganar en calidad de vida. O sea, el ejercicio hace cambiar la expresión genética, como decía el doctor, la calidad del hueso, la calidad de todas las estructuras articulares, haciendo que uno pues llegue cada vez de manera más longeva con mejor calidad de vida, que es lo que tenemos que buscar. Sí, es verdad que cada vez más estamos interviniendo, operando la espondilolistesis, incluso, o sea, hay dos tipos de espondilolistesis, ¿no? La del joven, que sería por una espondilolisis, o bien por un traumatismo de joven, o bien de nacimiento. Hay una porción de la parte posterior de las vértebras, que no hemos hablado de ella, pero que sería la pars, que no se ha formado bien, no se ha cerrado, o debido a un traumatismo de joven. Por ejemplo, los gimnastas tienen esa parte de la vértebra rota, y cuando llegan a la edad adulta, a los 20-30 años, vienen con una espondilolistesis, con una espondilolisis, que es esa rotura de la que hablaba. La espondilolistesis degenerativa, el desplazamiento en la edad adulta, más adultos, 60 años, 70 años, no sería esa la causa, sino que sería el desgaste de las articulaciones, de las facetas, del propio disco, y por eso se produce el desplazamiento. Explico esto porque sí que es verdad que el abordaje anterior lo solemos indicar en los jóvenes, no tanto en las personas que ya tienen que están más allá de 60 y sobre todo de 70 años. Dicho esto, por la experiencia que tenemos en el abordaje anterior, estamos haciendo cada vez más abordajes combinados. Vamos por delante, corregimos la listesis, colocamos esa caja que han visto, y por detrás hacemos esa colocación percutánea. Lo hacemos así porque es menos invasivo. Es decir, estamos empujando un poco la indicación en la edad para intentar conseguir ese beneficio de ser menos invasivos. Porque si no, la operación que tendríamos que hacer sería por detrás. En la animación lo ha enseñado él, ¿no? Por detrás también se puede corregir poniendo esos tornillos y esas barras y apretando, pues la vértebra también viene y también se corrige. Hay que valorar en cada paciente lo que decíamos antes: cuál es su condición física, cuál es su edad cronológica y su edad biológica, cómo están los vasos, es muy importante, porque en el abordaje anterior vamos a tener que separar más o menos las estructuras vasculares. Si van a poder aguantar esa separación, los vasos, y luego efectivamente pues intentar que no, aunque eso es muy raro, que haya alguna lesión de algún órgano, ¿no? Pero la respuesta sería: hay que estudiar cada caso de forma individualizada, y sí, es verdad que estamos haciendo abordajes combinados en unas edades que hace 5 años pues no hacíamos. No sé si quieres añadir algo. Sí, más que nada quería añadir que, o sea, al final usted tiene una espondilolistesis y el tratamiento estaremos todos los cirujanos de acuerdo que es una fusión. Es una fusión de la vértebra tal con la vértebra cual. El tema y lo que hablábamos de si por delante, por detrás o por el lado, depende de la pericia del cirujano. Si cirujanos como nosotros, que tenemos el portfolio de poder operar en 360 grados al paciente, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a elegir para cada paciente la mejor estrategia quirúrgica que sea, o sea, con menos dolor posoperatorio, menos invasiva. Si solo sabes hacer la vía clásica posterior, pues vas a ofrecer al paciente siempre la misma, da igual la edad, da igual la calidad, lo que quiera hacer de deporte, el tiempo de recuperación que quieras conseguir, ¿no? Para el dolor facetario, creo que no ha hecho todavía, lo ha hecho muy bien porque ha hecho terapia, ha hecho bloqueos, infiltraciones. Me parece que antes de la intervención faltaría la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es un procedimiento ambulatorio que se podría decir que no tiene riesgo o casi no tiene riesgo. Se ponen unas agujas, se parece mucho al bloqueo, lo único que las agujas van conectadas a una máquina donde nosotros ponemos unos parámetros de voltaje e intensidad y eso genera un calor muy localizado en la punta de la aguja que nosotros colocamos en una posición que vemos por rayos X en quirófano, que sabemos que por ahí pasan los nervios sensitivos que inervan sensitivamente las facetas, la cápsula de las facetas. O sea, lo que estamos haciendo es denervando esas facetas
Sería como quitar la inervación cuando te matan el nervio de una muela, pues un poco lo mismo. Es un nervio sensitivo, no tiene ninguna función mecánica, es decir, se puede hacer. El paciente, como digo, es ambulatorio, sale el mismo día. Lo único que pasa es que si las facetas están muy degeneradas, pues a veces no resulta el tratamiento y el paciente se tiene que intervenir. Pero vamos, mi consejo sería, que es lo que le iba a decir cuando hemos hablado antes o cuando le visitase, es que faltaría que se hiciese una radiofrecuencia. Lo que pasa es que, claro, eso tampoco lo puedo decir si no veo la imagen y veo cuál es el grado de degeneración facetar. Si las facetas están muy degeneradas, la radiofrecuencia no suele funcionar. Aún así, como es ambulatoria y no tiene riesgo, se puede probar. Bueno, a priori suena, y más cuando estamos hablando de intervenciones en las cuales hay instrumentaciones largas, porque me ha parecido entender que ha dicho que 10 tornillos, ¿no? Correcto. ¿Y 2 operaciones o 3? 2 operaciones sobre el doctor Asmitia. Sí, 10 tornillos son 5 vértebras, si no estoy equivocado. Sí, todas las lumbares prácticamente. Sí. Claro, es muy importante, por lo que enseñábamos antes y lo hemos dicho los dos, la forma de nuestras columnas, ¿no? Y por eso todo ese estudio, no solo el estudio, porque las imágenes son imágenes, sino cómo tú interpretas cómo es la forma de la columna de ese paciente, ¿no? Claro, llevar toda la columna lumbar fijada, 5 vértebras de la columna lumbar, pues quiere decir que esa fijación tiene que estar muy bien hecha, siguiendo la forma anatómica de su columna. Insisto, eso es todavía más importante cuando estamos hablando de más de un nivel, más de 2, más de 3 niveles fijados. O sea, todavía es más importante lo que estamos diciendo de dejar la columna bien equilibrada según la forma de la columna de ese paciente, ¿no? Entonces, a priori, a mí me suena que podría ser ese el problema. No sé qué opinas tú. Sí, como os he explicado antes, los primeros generadores de problemas en la espalda somos los propios cirujanos que operamos la espalda. 10 tornillos, 5 vértebras fijadas, mucha inmovilidad, probablemente no en una correcta posición, eso genera estrés muscular en el cuadrado lumbar, en toda la musculatura adyacente, no precisamente tiene que tener nada que esté especialmente pinzado, sino puede ser simplemente la postura en la que está fusionado. Entonces lo que se tendría que hacer es un asesoramiento con imagen inicialmente, o sea, con una radiografía de pie sobre todo, con un TAC para valorar si hay algún implante que está aflojado y una resonancia para ver si hay algún nervio pinzado inicialmente. Esas 3 pruebas serían básicas para asesorarle en cuál es el problema o cuál creemos que puede ser el problema en ese caso. La cirugía, y respondiendo a la segunda pregunta, de una revisión, a menos que el problema sea muy focal, es decir, que el problema es estrictamente en alguna parte de lo que está previamente intervenido, habitualmente va a ser más grande que la cirugía previa, porque vas a necesitar hacer más trabajo de reconstrucción de lo que está hecho, ¿no? Entonces, las cirugías de revisión se tiene que ver en cada caso, a menos que sea algo muy limitado, pero habitualmente, no sé qué piensas tú, pero suelen ser cirugías más grandes. No, sí que es viable y es gracias a la mejora de todo, ¿no? De lo que ha mejorado la cirugía y de lo que ha mejorado la anestesia. Es decir, antes sí que es verdad que operar una columna cervical, pues me acuerdo yo cuando operaba con mi antiguo jefe de servicio, era mínimo 3 horas, a veces 4 horas, ¿no? Hoy en día son intervenciones que duran alrededor de 1 hora. Entonces la agresividad quirúrgica también ha disminuido, el manejo anestésico ha mejorado mucho, entonces somos capaces de hacer 2 regiones, operamos la columna cervical 1 o 2 niveles, incluso hasta 3, y luego pasamos a operar el mismo día al mismo paciente la columna lumbar. Lo hemos hecho muchas veces y no tenemos mayor morbilidad.
Gracias. No, hoy en día no existe implantar cartílago o hacer algún trasplante de cartílago. Sencillamente, pues por lo mismo que las células madre se mueren dentro del disco, cuando haces incluso dentro del mismo paciente con los mismos tejidos, los mueves de un sitio a otro y sobre todo porque, claro, como decía antes también, pues son zonas de muy baja vascularización. Eso lo puedes hacer con una piel, con un músculo, pero no puedes hacer eso en la columna. En cuanto a si después de una cirugía de columna lumbar o dos puede haber una tercera, sí, puede haberla. Sobre todo si lo que estamos hablando es de una cirugía de fusión o de artrodesis. El motivo es por el que comentaba antes al paciente que había tenido una caída y notaba dolor, ¿no? El disco que hay por encima que se mueve, pues en ocasiones no es infrecuente que se degenere o que tenga una degeneración acelerada comparada con la que tendría si ese paciente no estuviese intervenido, ¿no? Y el motivo es el estrés mecánico al que está sometido el nivel superior al de una artrodesis, ¿no? Ahí también es muy importante cómo se haga la fijación, cómo se haga la artrodesis para dejar la columna en una posición lo más ideal posible para que ese disco que hay por encima no sufra mecánicamente. De 13 grados y puede provocar un pinzamiento, sí, por supuesto. Depende, porque como explicaba el doctor Clavel, o sea, no es por el grado de afectación. Hay escoliosis que son muy severas, pero no están pinzando ningún nervio, pero hay veces que una pequeña fisura, una pequeña rotación genera el pinzamiento exacto y hay veces que escoliosis menores se tienen que operar y escoliosis mayores no se tienen que operar, ¿no? Entonces sí que, o sea, por poder puede ser perfectamente. Sí, estamos dando consultas particulares hoy y mañana y se puede consultar los casos. Con Ana Ríos puede apuntaros y si hay hueco en la agenda os podemos visitar, claro. Bueno, gracias. Buenas, yo solo quería compartir que el doctor Clavel hace 6 meses me operó 3 trasplantes de disco, de la C4 a la C7 y verdaderamente una maravilla. Desde el tercer día camino entre 7.000 y 10.000 pasos, el dolor era un dolor en todo mi cuerpo insoportable. Me hizo espacio rapidísimo porque lo mío era urgente. Y el seguimiento posoperatorio buenísimo, no tuve ni que ir a otra consulta, sino que simplemente es mandar mis exámenes, él los examina, me manda las recomendaciones, no tuve dolor casi, me fui con ibuprofeno y paracetamol 12 días quizás, y es una maravilla, la verdad no hay que ni siquiera pensarlo tanto, yo no lo pensé tanto porque bueno, pues, me dijo el doctor Admite aquí que era urgente y solo maravillas puedo hablar del hospital buenísimo, la terapia buenísima, los terapistas que me recomendaron en Guatemala excelentes, solo buenas cosas puedo decir de mi operación. Muchas gracias. Muchas gracias. El tema es que no desconocemos el efecto de las células madre sobre los tejidos, sobre el disco. Se ha estudiado mucho porque esto es como la patología discal es tan común y tan extensa a nivel mundial que es una de las cosas que la medicina está intentando encontrar la solución, igual como el hacer crecer el pelo. O sea, el que encuentre la solución para regenerar el disco se hará de oro, será más rico que Bill Gates. Entonces no sabemos exactamente si hacen algún beneficio o no. Por lo tanto, estamos hablando de terapias que son extremadamente caras, ¿de acuerdo? Sin tener ninguna garantía de que esto vaya a provocar un beneficio, ¿de acuerdo? Porque lo que sí sabemos es que, como ha dicho el doctor Clavel,
célula que entra dentro de un medio que es acelular, ¿de acuerdo? Que no hay células, la célula se muere, ¿de acuerdo? Entonces, ponerlo alrededor, que sí que hay células, que regenere el músculo o los nervios o los vasos que hay alrededor, tampoco no sabemos si esto va a generar un beneficio. Por lo tanto, tampoco no podemos, desde el punto de vista médico, no lo podemos recomendar, porque al final es una cosa que no está testada científicamente y tiene un coste económico elevado. Ok, gracias. Sí, a propósito de esto, y no son las células madre, ¿no? Pero son los factores de crecimiento, que estos sí que se están colocando. Aquí también me gustaría hacer un comentario. Tiene un efecto antiinflamatorio, o sea, no son tampoco regeneradores en columna, en rodillas y otras articulaciones, en según qué casos no lo sé. Pero los factores de crecimiento tienen un efecto antiinflamatorio, ¿no? Y de hecho se ha comentado que las células madre también podrían aliviar el dolor por una especie de mecanismo antiinflamatorio. Pero esos mecanismos o esas acciones antiinflamatorias duran lo que duran, igual que si introducimos un corticoide, unas semanas. El porcentaje va a depender de la técnica que se utilice. No es lo mismo cambiar el disco por una prótesis móvil, que vas a mantener el movimiento, con lo cual lo que se llama enfermedad del disco adyacente casi se anula, porque vas a sustituir un disco móvil previamente por otro móvil que va a mantener el movimiento, por lo tanto el espacio adyacente no va a sobrecargarse. Si lo sustituyes por una fusión, que generas una inmovilidad de ese segmento, obviamente existe el problema del espacio adyacente, es como un efecto dominó. El espacio de arriba o de abajo se va a ver con el tiempo y con el paso, su desgaste va a estar acelerado. Si ya tenemos un desgaste que es normal por la edad y los años, este va a ser más acelerado y acumulativo en el tiempo. Entonces, por eso, lo que hablábamos de las operaciones, si estás operado a los 40 de una fusión, a los 50 estás operado del nivel de arriba, entonces cada vez que estás más fijado, es más frecuente, que es más se puede desgastar de manera más rápida el siguiente, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, bueno, habría que ver cómo se realizó la cirugía, exactamente qué técnica emplearon. Si se hizo una cirugía, digamos, más o menos clásica, una de las consecuencias que puede haber es la cicatrización del espacio epidural, es decir, la propia cicatriz a veces puede dar un dolor radicular en pacientes que están fusionados, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho la cirugía en primer lugar? Luego también a veces hay dolores pseudociáticos al tener una fusión que se extiende al sacro. He hablado de la articulación sacroiliaca y de hecho ayer vimos a un par de pacientes que lo que pasa es que se tensiona un poco la musculatura de esa zona, de la articulación sacroiliaca, el piramidal, la propia articulación, y eso puede dar también un dolor irradiado pseudociático. Para mí serían las dos explicaciones así más plausibles por las cuales pueda tener dolor. Habría que ver las pruebas, claro. ¿Y hay alguna terapia que pueda ayudar a quitar este tipo de dolor? Bueno, a ver, con 8 meses el factor tiempo todavía puede jugar a nuestro favor, ¿no? Y mientras tanto, sí, pues desde la fisioterapia para aliviar la sintomatología, como la propia medicación, si hay un cierto componente de radiculopatía y de dolor, pues al final la estrategia es terapia o medicación para que luego el tiempo nos cure, ¿no? Y con 8 meses todavía estamos dentro de un tiempo razonable que más o menos se va al año y medio, en el cual los pacientes, pues después de una operación de columna, pueden tener alguna molestia. A mí me gustaría una cita con ustedes. ¿Podría obtenerla? Sí, como ha dicho el doctor Catalá, me parece que Ana o las chicas que están fuera pueden agendársela, sí. Vaya, muchas gracias, muy amable. Gracias.
Sí, sí, podemos agendar cualquier vez. Mientras estemos aquí, si tenemos tiempo, encantados de tener las visitas y las consultas, y si no, pues online. Dolor en los tobillos, habría que ver cómo es ese dolor, qué distribución tiene, las características del dolor. Claro, si no le han encontrado nada, quiere decir que en la espalda ya quizás le hayan hecho alguna prueba y no hayan visto. Hay que ver el caso. Ok, ¿y pudieran darnos a dónde se puede comunicar ella? Sí, afuera le cogen los datos y en una semana o 2 semanas organizamos una entrevista. Muchas gracias. Vamos entonces con con las consultas online. ¿Quién las tiene? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es importante. El paciente tiene que llegar a Barcelona por lo menos 2 días antes. El motivo es que a veces pedimos alguna prueba más, aunque la mayor parte de las pruebas se las hacen antes en Guatemala, en este caso, antes de viajar a España. Pero, por ejemplo, la EOS, que sabemos que es un equipamiento que no en todos los países existe, pues lo pedimos casi a todos los pacientes. Por lo tanto, pues por ejemplo, venir 2 días antes para hacerse una EOS, para tener la entrevista con el anestesista. Entonces, día 2, día 3 también tienen una visita con nosotros antes de la intervención, con el doctor Catalá o conmigo, y luego el día 2 o el día 3 se operan. Después de la intervención, tanto si es de cervical como de columna lumbar, el consejo es que los pacientes se queden en Barcelona unos 10 días aproximadamente. En total vienen a ser unos 12-14 días. En el caso de la cervical se puede acortar un poquito, pero esa sería la respuesta. Bueno, todo depende de la gravedad de la hernia, de la gravedad de la escoliosis. Siempre con los pacientes que tienen fibromialgia, que tienen una condición genética de enfermedad que hace que los posoperatorios siempre sean más duros que una persona que no tenga fibromialgia, la recomendación sería que hiciese prehabilitación, movilización lo que se pueda antes de la operación, intentar estar lo más delgado, lo más fit, un poquito de tono muscular, hacer algo de ejercicio para que el posoperatorio sea más liviano. Este sería el consejo. Bueno. Sí, siempre el estudio básico de columna es una radiografía, tener también los informes previos de la cirugía que se ha realizado y como mínimo una resonancia. Esto es lo que necesitamos para evaluar la situación, ¿no?, que tenemos. Después ya hay algunos casos que pedimos un TAC, ¿de acuerdo? Pero eso serían las 2 exploraciones que necesitaríamos para evaluar su caso. Sí, puede provocar molestias en cualquiera de las raíces que ha explicado el doctor Clavel. A cada nivel de la columna sale un nervio que va a ir a un sitio de la pierna y puede tener una ciática dependiendo del nervio que se pince. Por lo tanto, la respuesta es sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo he visitado muchos especialistas de columna y me han hecho muchas resonancias, pero siempre con el doctor Asmitia estuve muchos años y me decía, mire, tiene 2 hernias chiquitas, pero eso no hay que operar. Y así, solo de los que he visitado, que han sido muchos, solo uno me dijo, pero sin haber exámenes, me dijo, bueno, tiene dolor, hay que operar. Entonces es el único pero dije, bueno, si la mayoría me ha dicho que no tengo necesidad de operación, siempre salen las resonancias, me he hecho muchas resonancias, sale un espasmo, pero es un espasmo que a mí me mata todos los días. He ido a muchos centros de fisioterapias y no, hago 10 citas que se pagan, las primeras yo no miro mejoría. He estado tratando, pues me han dicho el peso, ya voy, casi a falta que no tome solo agua, pero el dolor ahí está. Entonces, pues no sé si hay alguna forma,
porque sí, he ido a muchos centros de fisioterapia, me ponen cosas calientes, me ponen luego ultrasonido y estoy desesperada porque es un dolor que está ahí y no encuentro mejoría y pues es bien difícil, ¿va? Gracias. Sí, bueno, a ver, los especialistas de columna, cuando la patología es degenerativa, como es el caso, con protusiones, ¿no?, que es lo que me ha dicho que le han diagnosticado, sí que es verdad que intentamos ser conservadores, ¿no? Es decir, mandamos al paciente a hacer terapia, a hacer infiltraciones, radiofrecuencia, pero también he dicho que esas protusiones, que al final lo que son pequeñas roturas del anillo, pues que pueden ser muy dolorosas, ¿no?, como parece que es su caso, ¿no? Entonces, si ya hemos hecho todo el manejo conservador, en lo cual estoy absolutamente de acuerdo con mis colegas, pero usted continúa con un dolor importante e incluso invalidante o limitante, pues entonces hay que valorar el tratamiento quirúrgico, sencillamente porque ya hemos pasado por los tratamientos no quirúrgicos, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, pues habría que ver exactamente la situación de su columna para ver cuál sería el tratamiento quirúrgico ideal para su caso. Gracias, doctor. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias de nuevo a todos por venir. Con esto damos por cerradas las jornadas y de nuevo agradecer a Ana Ríos, a Enlace Med, la organización del evento, y también al Hospital La Esperanza y a la Facultad Francisco Marroquín por alojarnos. Muchas gracias a todos, gracias a los que han estado online. Gracias también a los amigos de audiovisual. Gracias a todo el mundo. Gracias.